Bienvenidos cuentistas. El cuento del día de hoy se llama El faro en la tormenta. Desde lo alto de la colina donde vivía la familia Herrera, se podía ver todo el valle. Era un lugar tranquilo, rodeado de campos verdes y árboles que parecían susurrar al viento. En esa casa de madera, un joven de apenas 17 años llamado Matías se convirtió en padre sin haberlo pedido y en guía sin haberlo imaginado. La tragedia llegó una noche lluviosa de marzo. Sus padres, Andrés y Lucía Herrera, regresaban de un pequeño viaje por su aniversario de bodas cuando un camión sin frenos los embistió en la carretera. El accidente fue fulminante. No hubo despedidas, ni últimas palabras. Solo el silencio repentino y cruel de la muerte. Cuando Matías recibió la noticia, estaba preparando la cena para sus dos hermanos menores, Joaquín de 10 años y Valentina de 7. Al ver a los policías en la puerta, entendió que algo grave había sucedido. El mundo se le derrumbó sin ruido, como si el alma le cayera de golpe al suelo. Durante el velorio, Matías no lloró. No porque no quisiera, sino porque no podía. Sentía que si se rompía, también se rompería el pequeño equilibrio que mantenía a sus hermanos en pie. Valentina se aferraba a su camisa como si fuera un salvavidas, y Joaquín no hablaba desde el día anterior. ¿Quién cuidará de nosotros ahora?, le preguntó Joaquín con voz quebrada la noche del entierro. Matías no lo dudó. Lo miró a los ojos y le dijo con firmeza: yo lo haré. Nadie los va a separar. Yo me voy a encargar. A partir de ese momento, la vida de Matías cambió para siempre. La mañana siguiente fue un caos silencioso. Despertar sin el olor del café de mamá y sin la voz de papá cantando en la cocina fue el primer golpe. Luego vino la realidad: debía preparar desayuno, alistar a los niños para el colegio y encontrar la manera de seguir pagando los servicios y la hipoteca de la casa. Matías abandonó la escuela sin decirle a nadie. No podía estar en clases mientras sus hermanos lo necesitaban. Fue directamente a buscar trabajo. Al principio, fue rechazado una y otra vez: eres menor de edad, no tienes experiencia, no podemos contratarte sin permiso de un adulto. Pero no se rindió. Después de una semana de insistir, consiguió un puesto como ayudante en una panadería del barrio. El dueño, un hombre robusto llamado Don Elías, se apiadó de él tras escuchar su historia. Tendrás que venir desde las 5 de la mañana y el trabajo es duro. Pero te pagaré con justicia. ¿Estás seguro de que puedes? Sí, señor. Lo necesito. Matías trabajaba desde las 5 hasta las 9 de la mañana, luego corría a casa para alistar a sus hermanos y llevarlos al colegio. Al mediodía los recogía, les preparaba el almuerzo, ayudaba con las tareas y, por las tardes, hacía encargos o limpiaba patios de vecinos a cambio de algunas monedas más. Cada noche, cuando los pequeños dormían, Matías se sentaba en la cocina, revisaba las cuentas y escribía en una libreta todo lo que debía pagar: luz, agua, comida, útiles escolares, ropa, medicamentos. La lista parecía interminable. A veces lloraba en silencio. Pero nunca frente a ellos. El vecindario era pequeño, y todos conocían a los Herrera. Al principio, algunos ofrecieron ayuda: una olla de sopa caliente, ropa para los niños, unas bolsas con víveres. Pero con el tiempo, las ayudas disminuyeron. Cada quien tenía sus propias luchas. Sin embargo, hubo personas que nunca lo dejaron solo. Doña Teresa, la vecina de al lado, le enseñó a cocinar guisos más baratos pero nutritivos. El profesor de música del colegio, el señor Román, le ofreció clases particulares a Joaquín sin costo. Y Valentina recibió becas de útiles escolares gracias a una organización local que supo de su caso. Matías aprendió a moverse entre las grietas del sistema. Acudía a las reuniones escolares, firmaba permisos, pedía apoyo del municipio, gestionaba becas y subsidios. A veces tenía que mentir diciendo que era mayor de edad o falsificar firmas. No era algo que lo hiciera con gusto, pero la necesidad lo empujaba a tomar decisiones extremas. Su sueño de ser arquitecto se guardó en un cajón junto con sus dibujos. Ahora, su misión era sobrevivir. Era el muro que sostenía la casa. Era el faro en medio de la tormenta. No todo era heroísmo.
También hubo errores. Una vez, dejó a Valentina sola en casa porque le ofrecieron un turno nocturno en la panadería, con doble paga. Pensó que solo sería por unas horas. Pero esa noche, la niña se enfermó. Tenía fiebre alta y vomitaba. Cuando Matías llegó, la encontró llorando, envuelta en sudor. La llevó corriendo al hospital. El médico lo regañó por dejarla sola. Servicios sociales lo interrogó. Estuvo a punto de perder la custodia de sus hermanos. Solo soy un muchacho, le dijo Matías a la trabajadora social entre lágrimas. Pero hago lo que puedo. No me los quiten, por favor. Finalmente, le dieron una advertencia. Le asignaron una supervisora del caso, la señora Camila, que empezó a visitarlos cada semana. Al principio, Matías sintió que era una intrusa, pero con el tiempo comprendió que ella realmente quería ayudarlos. Le enseñó a organizar mejor su tiempo, a pedir apoyo sin sentirse débil y, sobre todo, le recordó que también era un joven, no solo un adulto obligado a madurar de golpe. A pesar de todo, también hubo momentos de alegría. El primer cumpleaños de Joaquín sin sus padres fue duro, pero Matías lo sorprendió con una torta hecha en casa y una bicicleta reparada por él mismo con piezas de un taller. Valentina, por su parte, se emocionó hasta las lágrimas cuando Matías cosió a mano un vestido azul para su presentación de danza en el colegio. ¿Cómo aprendiste a hacer eso?, le preguntó ella. Con videos en internet, y con mucho cariño, respondió él, abrazándola. Cada risa, cada dibujo colgado en la pared, cada cena donde los tres se abrazaban antes de dormir, eran victorias silenciosas. Eran la prueba de que el amor verdadero no necesita títulos ni condiciones. El segundo invierno fue el más difícil. Las lluvias no cesaban y la humedad comenzó a filtrarse por las paredes de la casa. Matías pasaba las noches secando goteras con baldes mientras sus hermanos dormían. La panadería recortó su personal por falta de ventas y él perdió su empleo principal. Las cuentas se acumularon como nubes negras sobre su espalda. Durante semanas, Matías salía a buscar cualquier tipo de trabajo. Lavó autos, repartió volantes, hizo cola para entregar su currículum en supermercados. Cada rechazo era una puñalada al orgullo. Una tarde, al regresar con los bolsillos vacíos, encontró a Joaquín llorando en el cuarto. Había sido golpeado por un compañero en la escuela. Cuando Matías fue a reclamar al colegio, lo trataron como a un niño más, sin autoridad. No puedes encargarte de todo, Matías, le dijo la señora Camila en una visita. ¿Has pensado en pedir ayuda profesional? Tú también necesitas apoyo emocional. Pero él solo asintió sin compromiso. No quería mostrarse débil. Pensaba que si él se derrumbaba, los tres se hundirían con él. Y, sin embargo, esa noche, frente al espejo, no se reconoció. Ojeras profundas, hombros caídos, la mirada vacía. Lloró. Lloró por todo lo que no había podido llorar en 2 años. La luz regresó a su vida de una forma inesperada. Un sábado por la mañana, mientras limpiaba el patio de un vecino, escuchó que en el centro comunitario del barrio se estaban dictando talleres gratuitos. Entre ellos, uno de carpintería básica. Matías siempre había sido bueno con las manos. Recordó que de niño ayudaba a su padre a construir pequeñas mesas o a reparar puertas. Era su forma de estar juntos. Se inscribió sin dudar. Los talleres fueron su escape. Por 2 horas a la semana, dejaba de ser un hermano preocupado para convertirse en un joven aprendiendo, soñando. Comenzó a fabricar repisas, cajas de madera decoradas, pequeños muebles. Publicó fotos en redes sociales con la ayuda de Joaquín, que ya manejaba mejor la tecnología. Poco a poco, empezaron a llegar los primeros pedidos. Oye, ¿puedes hacerme una mesa de noche? ¿Y un banco para mi jardín? ¿Cuánto cobras por una cuna sencilla? Matías no lo podía creer. Sin darse cuenta, había creado un pequeño emprendimiento. Llamó a su taller Manos de Hogar, y en cada pieza colocaba una pequeña marca, un corazón con 3 rayitas que representaban a él y a sus hermanos. No todo era armonía en casa. Cuando Joaquín cumplió 13 años, comenzó a cambiar. Se volvió más callado, más rebelde.
Discutía con Matías por cosas pequeñas, los horarios, los deberes, la ropa, los permisos. No eres mi papá, le gritó un día, furioso. Tú también eres un chiquillo. Esas palabras fueron como una bofetada. Matías se quedó en silencio, tragando la amargura. Aquella noche, Joaquín no volvió a casa. Estuvo toda la madrugada buscándolo por las calles, preguntando a amigos, llamando a la policía. A las 6 de la mañana lo encontró en el parque del barrio, sentado bajo la lluvia. ¿Qué estás haciendo aquí? Me tenías preocupado. Gritó Matías, temblando de rabia y miedo. Joaquín lo miró con ojos rojos. Es que, yo también extraño a papá y mamá. Pero tú haces como si nada. Como si ya no doliera. Matías se arrodilló y lo abrazó, empapado por la lluvia. Claro que me duele, Joaquín. Cada día. Pero si lloro frente a ustedes, ¿quién nos va a cuidar? No quiero que dejes de cuidarnos, solo, quiero que también me abraces a veces. Desde entonces, las cosas mejoraron entre ellos. Matías comprendió que, por querer ser tan fuerte, había olvidado algo esencial: ser hermano también era compartir el dolor. Valentina se convirtió en una niña luminosa. A pesar de la tristeza que había vivido, su dulzura y talento brillaban. Un día, trajo a casa una hoja del colegio. Mati, me eligieron para participar en el concurso de danza regional. ¿Puedo? Era una actividad que costaba dinero, trajes, ensayos, transporte. Matías dudó. Pero cuando vio sus ojos llenos de ilusión, supo la respuesta. Durante semanas trabajó horas extra. Vendió más repisas, limpió más patios, incluso reparó una escalera vieja para una iglesia a cambio de una donación. Y cuando llegó el día del concurso, Valentina subió al escenario con un vestido bordado por él mismo. Danzó como si volara. Al terminar, el auditorio se puso de pie. Valentina ganó el primer lugar. Lloró de emoción mientras levantaba el trofeo. Y en su discurso de agradecimiento, con la voz temblorosa, dijo: se lo dedico a mi hermano Matías, porque él es mi mamá, mi papá, mi mejor amigo y mi héroe. Matías no pudo contener las lágrimas. En ese momento, comprendió que todo su esfuerzo, todo su sacrificio, todo su dolor, valía la pena. El emprendimiento de Matías creció lentamente pero con constancia. Para cuando cumplió 20 años, Manos de Hogar ya tenía una clientela fiel en el barrio y distritos cercanos. Con lo que ganaba, pudo reparar el techo de la casa, comprar una computadora usada para los estudios de Joaquín, e incluso ahorrar un poco por primera vez en su vida. Gracias al consejo de la señora Camila, Matías se inscribió en un programa de educación a distancia para terminar el colegio. Por las noches, estudiaba mientras los niños dormían, rodeado de libros y herramientas. Fue una época de mucho cansancio, pero también de esperanza. ¿Y después del colegio, qué vas a hacer, Mati? Le preguntó Valentina mientras él le peinaba el cabello. Voy a estudiar diseño de interiores, respondió él sin dudar. Quiero construir hogares hermosos. No mansiones, hogares de verdad, como el nuestro. Esa frase quedó grabada en el corazón de Valentina. Los domingos por la tarde se convirtieron en rituales familiares. Cocinaban juntos, veían películas, hacían dibujos, hablaban de sus sueños. Matías había aprendido que criar no era solo alimentar y proteger, era también dar amor, espacio y alas. Joaquín soñaba con ser veterinario. Valentina, con enseñar danza a niños pobres. ¿Y Matías? Matías solo quería que ellos fueran felices. Un día de primavera, recibieron una carta oficial. Al principio Matías pensó que era una cuenta o una citación. Pero cuando la leyó, se quedó paralizado. Era de un abogado. Un pariente lejano de su madre, un tío abuelo que vivía en España, había fallecido, y les dejaba una pequeña herencia, una suma modesta de dinero. Pero suficiente para saldar la hipoteca de la casa y asegurar los estudios escolares de sus hermanos. Matías no podía creerlo. Llamó a la señora Camila para confirmar que no era una estafa. No lo era. Es una bendición, Matías, le dijo ella sonriendo. No es suerte.
Es fruto de todo lo que ha sembrado. Pagó las deudas. Dejó de vivir al día. Por primera vez, pudo mirar hacia adelante sin miedo. Ese mismo año, se graduó del colegio. Joaquín y Valentina fueron los que más aplaudieron. Ahora eres oficialmente un adulto, le dijo Joaquín riendo. Eso ya lo eras desde hace tiempo, susurró Valentina, abrazándolo. Matías, sin embargo, no se sentía diferente. Seguía siendo ese muchacho que una vez prometió no dejar que nada ni nadie separara a su familia. Y lo estaba cumpliendo. Cuando Matías cumplió 21 años, un conocido de la comunidad le ofreció un trabajo de oficina con sueldo fijo y beneficios. Era una posición segura, bien remunerada, en una empresa constructora. Te ves como un tipo serio, Matías. Trabajador, responsable. Si aceptas, tendrás estabilidad. Podrías dejar ese taller, ya es hora de algo más grande, ¿no crees? Por primera vez, Matías dudó. El taller era su pasión, pero también era inestable. El nuevo trabajo podría significar más seguridad para sus hermanos y más tiempo para estudiar diseño. Consultó con sus hermanos. ¿Y si dejo el taller? Les preguntó. Joaquín bajó la mirada. ¿Y si también dejas tus sueños? Valentina se acercó, le tomó las manos y le dijo. Haz lo que te haga feliz, Mati. Pero nunca cambies lo que eres. Lo que hiciste con tus manos nos salvó. Matías no aceptó el trabajo. En lugar de eso, usó una parte de la herencia para alquilar un local pequeño y formalizar su emprendimiento. Puso un letrero nuevo, barnizó los muebles, creó una página web con ayuda de unos amigos y empezó a recibir más pedidos. Con el tiempo, contrató a 2 jóvenes del barrio que también estaban en situaciones difíciles. Les enseñó lo que sabía. Les dio confianza, tal como nadie se la dio a él en su momento. Una tarde, Joaquín regresó del colegio con una carta entre las manos. Me aceptaron en la academia preuniversitaria, dijo, conteniendo la emoción. Y con beca completa. Matías lo abrazó tan fuerte que casi lo rompe. Valentina, por su parte, había sido seleccionada para representar a su escuela en un certamen nacional de danza. Matías la acompañó a todas las prácticas, como un padre orgulloso. Esa Navidad fue distinta. No hubo tristeza. Solo risas, abrazos, comida hecha entre los 3 y una oración que Valentina dirigió. Gracias, Dios, por habernos dado un hermano que vale por 2 padres. Aquella noche, Matías salió al jardín y miró el cielo estrellado. Por primera vez en muchos años, se permitió descansar de verdad. Ya no era un niño asustado, ni un muchacho desesperado. Era un hombre hecho de sacrificios, de amor, de voluntad. Había construido no solo una casa, sino un hogar lleno de valores. Sus padres no estaban físicamente, pero él lo sentía en cada rincón, en la voz de Joaquín cuando reía, en los ojos de Valentina cuando danzaba, y en su propio reflejo, que al fin reconocía como alguien valiente y digno. A los 22 años, Matías ingresó a una escuela técnica de diseño de interiores. Las clases eran por la noche, lo que le permitía seguir trabajando en su taller durante el día. Había logrado lo que parecía imposible años atrás, estudiar y mantener un hogar al mismo tiempo. Pero más allá del logro académico, el verdadero cambio fue interior. Por primera vez desde que murieron sus padres, Matías volvió a soñar por él mismo, no solo por sus hermanos. Volvió a dibujar planos en sus cuadernos, a idear formas de mejorar los espacios pequeños, a imaginar hogares más humanos y accesibles. Una noche, mientras organizaba sus cosas para ir a clases, encontró en un cajón viejo una hoja amarillenta con un dibujo de cuando era niño, una casa con muchas ventanas, un árbol al lado. Y 3 personas con sonrisas enormes en la entrada. Era un dibujo hecho con crayones. Y aunque infantil, tenía algo especial, se parecía mucho a su casa actual. Matías sonrió. Lo logré, susurró. Joaquín ingresó a la universidad a los 18 años. Estudiaba veterinaria y pasaba los fines de semana colaborando en refugios de animales abandonados. Conservaba ese corazón noble, aunque ya no era el niño que temblaba por la muerte de sus padres, sino un joven con carácter, alegre y determinado.
Matías sentía una mezcla de orgullo y nostalgia al verlo crecer tan rápido. Valentina también comenzaba a brillar por luz propia. A los 15 años, había ganado una beca en una Academia Nacional de Danza y empezaba a participar en concursos regionales. Se había convertido en una adolescente llena de gracia, empática y responsable. Una noche, Matías la vio ensayar sola en el patio, bajo la luz tenue de una lámpara vieja. Cada movimiento era un poema. Se le acercó y le dijo: «Valen, ¿sabes qué significa tu nombre?» «¿Valentina?» «Sí, creo que viene de valiente, ¿no?» «Exactamente. Y tú lo eres. Pero no solo por bailar bonito, sino por seguir creyendo en la belleza después de todo lo que pasamos». Ella se acercó y lo abrazó largo. Sin palabras. Pasaron los años, y el taller Manos de Hogar se convirtió en un espacio comunitario más que un negocio. Matías ofrecía talleres gratuitos los fines de semana para jóvenes que, como él en su momento, no tenían muchas opciones. Allí enseñaba carpintería, pero también hablaba de valores, de familia, de lucha. «¿Por qué haces esto gratis?», le preguntó un muchacho. «Porque a mí me enseñaron que el que tiene un poco más debe compartir con el que tiene menos». Eso me mantuvo de pie cuando todo se vino abajo. En uno de sus talleres conoció a Sofía, una joven arquitecta que llegó como voluntaria. Compartían ideas, visiones, risas. Con el tiempo, compartieron más. No fue un romance rápido ni una historia de cuento de hadas. Fue lento, real y profundo. Ella entendió que Matías no era un joven común. Y Matías entendió que merecía también ser amado. Joaquín se graduó a los 23 y abrió una veterinaria en el barrio. Valentina, a los 20, se convirtió en profesora de danza para niños de bajos recursos. Ambos regresaron a casa una noche para cenar con Matías. Al terminar, él les dijo: «Mis padres me dejaron a cargo de ustedes. Ahora, ustedes están listos para volar. Pero esta siempre será su casa». Y los tres brindaron con jugo de maracuyá, como solían hacer desde niños. Epílogo: La casa de la colina. Muchos años después, una reportera local escribió un artículo titulado «El carpintero que construyó su familia con amor». Hablaba de Matías Herrera, el joven que había criado a sus hermanos, fundado un taller comunitario, inspirado a cientos de personas y convertido una tragedia en una historia de esperanza. La casa de la colina seguía en pie. Más firme que nunca. Con nuevas manos pintadas en las paredes, dibujos de niños que pasaban por allí, y una placa en la puerta que decía: «Aquí vive el amor que no se rinde». Matías, ya con algunas canas y arrugas, seguía trabajando con madera. Pero lo más valioso que había esculpido, no tenía forma, era su familia, su historia, y su ejemplo. Porque el verdadero hogar, como él solía decir, no lo hacen los ladrillos, sino los abrazos que lo sostienen. Y así termina esta historia conmovedora de amor, sacrificio y esperanza. La historia de Matías nos recuerda que incluso en medio de la pérdida y la adversidad, el amor verdadero puede sostenernos, guiarnos y darnos fuerza para seguir adelante. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, compartirla con alguien que la necesite y suscribirte al canal para que no te pierdas más relatos que inspiran, emocionan y dejan huella. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Tenemos muchas más historias que te harán reflexionar y valorar lo más importante de la vida, la familia, la fe y la resiliencia. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.